Ya, les voy a entregar la prueba, se la voy a enviar por el chat. Espero que todos los chiquillos se hayan enterado. La prueba se la voy a mandar en Word para que me la respondan en Word. Para mí es más fácil revisarla. ¿Ah? Ahí va. Van a tener 2 días. O sea, me la entregan de vuelta el jueves, a esta hora más o menos. Le ponen su nombre y me la envían a mi correo. Mi correo... Ya, mi teléfono... Cosas si quieren me escriben en el WhatsApp. Si algo no entiendan o algo. Profe, ¿se la enviamos a cualquiera de esos dos correos? Sí, preferible al de la UTEM, pero por cualquier cosa, si falla o lo que sea, está mal escrito, es muy típico, Perfecto. me lo envían al otro. Yo voy a tratar de, no sé si puedo contestarle a todo cuando lo reciba, ¿ah? Pero si hay alguno que se atrase o tenga problemas, porque me ha pasado otros años, yo le escribo para que me lo mande por último por WhatsApp, como sea. ¿Ah? Ahí que no se quede por eso. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a poner. Tienen jueves 21 al 23 sería entonces. Jueves 23 a las 19:30. Sí, hay 2 días justitos. ¿Ah? Entonces, la pueden empezar a hacer desde ahora porque hoy día voy a hacerle clase a los de minor, que como se incorporaron más tarde, voy a resumirle las 3 primeras clases para que quede más o menos al día. ¿Les parece? ¿Le llegó? Sí, profe. Sí, profe, sí llegó bien. Ya. Bueno, ojalá les vaya bien. ¿Ah? La idea es que apliquen lo que yo he pasado en las presentaciones. Casi todo está en las presentaciones. O usen la planilla Excel que les he mandado. La idea es de las 3 primeras clases, no lo de la última clase. Eso es diferente. Hay que hacer más ejercicios de eso. Eso. Ya, chiquillos. Que estén bien. Ok, profe. Gracias, que esté bien. Oye, si hay alguno que no esté o le falte, le avisan, por favor. No sé Ya, si profe. todo... Ya, profesor. Adiós. Chau, chau. Gracias, chao. Chao, chao. Entonces se quedan los de minor. A ver, voy a ver si están todos. No sé si están todos. Los de minor son Francesca. A ver. Voy a ver si está. Francesca Alvear, Matías Bascuñán. Profe, ¿Está? ¿Sí? disculpe, es que me acabo de conectar porque estoy recién llegando a la casa del trabajo. ¿Ya? Hasta que no pude escuchar hasta que era la prueba. Es 2 días, hasta el jueves, hasta las Ya. 19:40, hasta la misma hora de ahora. Ya, muchas gracias. Con Disculpe por nada. el retraso. No hay problema. Y cualquiera otro que se haya atrasado le avisan. Para que tenga la prueba también. Ya, Gracias, profe. de nada. Entonces, a ver, aquí veo, Matías está, Sí, profe, aquí. la Constanza Garrido está, parece que no. Nicolás Hidalgo, sí, lo veo. Sí, Esteban profe. Hola, Méndez, buenas. hola, Esteban, sí, también está. Cristian Buenas. Peña, ahí está. Ya.
Entonces, la Francesca, Matías, Constanza no me parece que falta. Ya, entonces, ya. Lo que vamos a hacer, yo les voy a enviar las tres presentaciones primeras para que las tengan. A ver, primero vamos a les voy a compartir. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Ya, entonces, las tres clases, una es de historia. La de historia. Esta. Se junta con esta otra. Ahí va. Usted, sí, ahí, que a veces no tenían acceso al chat. ¿Tienen chat, cierto? Sí, profe. Ya. Este otro concepto básico, que es la 2. Y la 3, caracterización geotécnica. Ya, ahí se fueron las tres clases y las vamos a repasar ahora. Entonces la primera, bueno, la primera clase yo puse lo que eran los objetivos del curso, que es aprender a caracterizar y a describir las condiciones de un túnel, aprender diferentes métodos de dimensionamiento y diferentes métodos de construcción. Ese es el objetivo del curso. Y el curso está dividido en tres etapas, en tres módulos. La primera es la definición del problema, que tiene 4 clases: historia, conceptos básicos, caracterización, reglas del arte. Después, los criterios de diseño tiene 5, en realidad hay más, pero supongamos 5 clases: diseño elástico, método de sostenimiento, teorías de carga, clasificaciones geotécnicas, nuevo método austríaco. Y el método constructivo, que es excavación en roca, en suelo y mecanizada, está acompañada de 2 clases más, que son los últimos capítulos de diseño. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, Sí, profe. se lo dice bien. Ya. Entonces vamos a pasar rápidamente todos los tipos de túneles que se han dado en la historia y cómo ha evolucionado el tema de la tunelería. ¿Ya? Esta es una imagen de un libro que se escribió alrededor de 1550, por ahí, en el que fue el primero en que hay un medio gráfico para transmitir los conocimientos que se tenían sobre túneles. Antes de eso no había nada escrito de esta manera. ¿Ya? Entonces yo dividí la historia de los túneles en 4 etapas. Los primeros túneles de los años 40.000 años antes de Cristo, que es desde la minería de los hombres prehistóricos, más o menos. Ya, los hombres neandertales excavaban con sus piedras y manos cuevas. Ya. Después, cuando apareció la era de los metales,
ya eso que fue eso, unos 15.000 años, se empezaron a usar otras formas, e incluso la técnica del fuego, que es hacer una fogata y luego lanzar agua sobre las piedras, agua fría. Con eso se quiebran las piedras. Yo les mostraba a los chiquillos un video donde se ve eso. Uno casi no lo puede creer, pero se puede. En que se calienta una piedra y se enfría y se quiebra. Otra forma es hacer enterramientos funerarios. También es una forma de buscar excavaciones. Por ejemplo, en Egipto, las pirámides. ¿Ya? Las catacumbas también de los romanos. ¿Ya? Uno de los primeros túneles de la historia fue un túnel falso que se llama, que hace una zanja primero y después rellenarla, que fue bajo el río Éufrates, hace 2200 años antes de Cristo. ¿Ya? Y para lo cual incluso el río se desvió. ¿Ya? Los primeros túneles están ligados a la minería. ¿Ya? Ahora, hay que entender de que el propósito del tunelero, o sea, del que hace túneles como obra civil simplemente, y del minero son dispares, incluso contrapuestos. ¿Ya? Cuando uno hace un túnel como obra civil, se valora el recinto resultante y se desprecia el material extraído, mientras que la minería y la galería no es más que un medio para acceder al material. ¿Ya? Aún así, las técnicas de excavación permanecieron casi idénticas durante milenios. ¿Ah? Ahora, la excavación tiene dos partes. Una que es poder sacar la piedra, pero por otra hay que soportarla. Entonces, aparece la necesidad de soporte y identificaciones. Y ahí donde entramos nosotros, los ingenieros civiles o estructurales, que nos gusta ver ese tema. ¿Ya? Este es un tipo especial de túneles que se hicieron en el desierto, ¿ya? Unos 1000 años antes de Cristo, son los Quanats, ¿ya? Que se usaban para llegar hasta las napas subterráneas, sacar agua, en vez de sacarla por pozo, se sacaban por estos túneles donde escurría el agua y con una serie de pozos de ventilación. Y ahí lo pueden ver. Y con eso se riegan oasis, qué sé yo. Muy interesante para evitar la evaporación. Muchos túneles antiguos tienen como destino el abastecimiento de agua. ¿Ya? Uno de los más antiguos, visitable incluso, se llama el túnel de Siloam o túnel de Ezequías, construido hasta el año 700 a.C. Tiene 450 metros de longitud. ¿Ya? Todavía permanece en pie. Fíjense cómo eran las formas, eran pasadizos prácticamente para personas. Otro es de la isla de Samos, de 1000 metros de longitud hacia el año 530 a.C. Lo interesante es que estos túneles se hicieron sin topografía, ni brújulas, ni instrumentos, en ese tiempo no existían, ni tampoco existía la geometría. Así que es súper interesante pensar cómo lo hicieron. Así, pero ahí están. No hay registro, por eso que les contaba el libro que eso no hay registro. Los romanos hicieron muchos tipos de túneles. Uno de los interesantes hicieron alcantarillado. Entonces, hay uno que es muy antiguo, que se construyó en Roma hacia el año 600 antes de Cristo. ¿Ya? Era un canal abierto y después se cubrió. Y aquí aparece uno de los primeros arcos de medio punto usados en túneles. El arco, el techo curvo, es un concepto estructural, ¿ya? Que fue copiado como de los asirios, ¿ya? Y eso es uno de los soportes, digamos, de los conceptos estructurales de los túneles, ¿ah? El arco. Otros son túneles con fines de transporte o militares, ¿ya? Está fíjense, este tiene 4,5 metros de ancho y 5 de alto, se llama túnel de Posilipo. Ya, esto era estratégico y estuvo hasta el siglo XIX estable, ahí empezó a tener problemas. Otro que es muy interesante es un túnel que se usó para drenar un lago, los túneles de Claudio. Son 6 túneles de 5.600 metros de largo. Fíjense que hasta el año 1870 eran los túneles más largos del mundo. Demoró 11 años en construirse y se realizó con 30.000 esclavos. Ese es un tema que después vamos a ver, el tema de
los requerimientos y de la gente que ha muerto en los túneles. Es una obra que tiene como una triste historia. Fíjense que hay pozos de hasta 120 metros de altura en este túnel. Estas son las catacumbas romanas, ¿ya? Que se comenzaron a partir del siglo II después de Cristo. Y se usaron para evitar espacios en la superficie, por el costo de la tierra. En Roma existen 60 catacumbas, ¿ya? Son como 150 kilómetros, construidas en las tobas, que esto es una roca blanda. Mire qué bonito. Y estas son unas grutas en roca en la India, las grutas de Ellora y Ajanta. ¿Ya? Estas son gigantescas, muy grandes y están construidas a mano. Son 33 cuevas. Esta es la de Ellora. Esta son 33 cuevas, templos, en realidad, tallado en piedra. Y hay un templo que está hecho en un solo bloque. No es que hayan juntado bloques contra bloques, sino que lo tallaron en un solo bloque. Impresionante. ¿Cómo lo hicieron? Es como para preguntarse, justamente. ¿Ya? Y estas están en la pared rocosa. Ya, esa es la primera época. Entonces, a partir del 1500 hasta el 1930 es una época distinta, porque ahí empezaron como que se empezó a tecnificar el túnel, ¿ya? A tratar de entender el proceso, ¿ya? Que a pesar de eso no se entendía todavía. Este es el libro de Re Metálica, es un libro que resume un poco las técnicas, gracias a Georgius Agricola, que es el autor, que era un alquimista, químico, mineralogista y médico. Él explicó cómo se extraían los minerales y cómo se trabajaban para obtener metales. ¿Ya? Es un libro que se usó 200 años, hasta 200 años después de que salió. O sea, el 1550 hasta el 1750. ¿Ya? Y da cuenta de las labores de minería, ¿ya? Básicamente. Esto es pura minería. Marca un hito. En esa época, le llamo yo el Renacimiento, hay, por ejemplo, el estudioso Leonardo da Vinci, él ya hablaba de obras subterráneas. ¿Ya? Fue uno de los primeros en comentar este tema de la gente, de los personajes de la historia. Uno de los primeros túneles hidráulicos modernos fue la mina de Aroca, que se encuentra en Teruel, en España. Tiene 600 metros y se usó para desviar el curso del río, ¿ya? Para evitar inundaciones en la ciudad. ¿Ya? Ahí hay un grabado. Esto es la época en que, no la época del grabado, sino que la época de esto es 1660. Fíjense, fue construido entre 1550 y 1570. Y así se veía en 1668. Entonces, si se fijan, la historia es súper larga, súper larga. Y fue avanzando también de la mano de ciertos inventos. Por ejemplo, este túnel, que son los túneles para los canales, para los barcos, antes de que estuviera el ferrocarril, el transporte se hacía por barco, por botes, por lanchones. Y para cruzar de un lado a otro, usaban túneles, para pasar de un río a otro. Y se empezaron a hacer en la época de la pólvora. La era de los canales surge en el siglo XVIII. Este es el túnel de Malpas. ¿Ya? Y unía vías navegables. Tiene 155 metros de largo, 6,5 de altura y 8 de ancho. Ya empiezan a ser más grandes. Aquí se usó la pólvora por primera vez. Demoraron 15 años. Después se siguieron construyendo túneles de este tipo. Por ejemplo, uno grande, túnel de Robe. Ya tiene 7,1 kilómetros de largo, con 22 metros de ancho y 11 de altura. Ya, este es el canal más grande, el túnel para canal más grande del mundo. Acá hay otro túnel para canal, el túnel de Harry Castle. Lo diseñó James Brindley. Acá está la foto de él, para que vean los ingenieros cómo eran antes.
tiene 2,4 kilómetros y era para transportar carbón en lanchones. Estos son los ferrocarriles. En los ferrocarriles también se empezaron a usar los túneles. Fíjense que el primer ferrocarril tirado por caballo apareció en 1803. ¿Ya? Y el primer túnel para ferrocarril se inauguró en 1826. Y era el ferrocarril atraccionado por caballos. Tenía 1400 metros de longitud, 5 de altura y 3 de ancho. El primer túnel ferroviario en España se hizo en 1848, con el túnel de Mongat. Ese. El túnel de Perruca, también en España. Tenía 3000 metros, ¿ya? Una cobertura de 184 metros. Aquí se ve una foto. Con 4,5 metros de ancho. Se demoraron 20 años en hacer este túnel. Este es otro túnel, otros túneles en Inglaterra, túnel de Wapping. En Inglaterra se construyeron 50 túneles de más de 1600 metros entre 1830 y 1890. Ya, el principal enemigo es el agua y la arena. Ya, este túnel de Wapping, aquí el mismo de todos estos dibujos, se hizo en Liverpool para transportar mercadería entre los muelles y Manchester. Este se construyó en 3 años ya y tiene 2 kilómetros de largo. Luego están estas obras especiales. Este es el túnel bajo el río Támesis, que se hizo con un escudo. Un escudo es una estructura metálica que va adelante en el túnel y que justo detrás del túnel se va cerrando con mampostería. Y esta forma que tiene permite excavar de a poco, no se excava todo junto, se va excavando de a poquitito por niveles. ¿Ya? Mantiene el control de la presión del terreno. Y esto se va avanzando, se va empujando, apoyados directamente sobre el revestimiento que se está armando. Ya se empezó a construir en 1825, se demoraron 18 años y se inundó 5 veces. Ya, incluso quebraron las empresas que estaban construyéndola. Se inició, cuando empezó se usó para caballos, para transporte de carruaje. Después se usó para los trenes del metro de Londres. ¿Ya? Acá hay una lista de inventos que ayudaron a los túneles, por la pólvora para los canales, después el escudo, 1820, el aire comprimido. Ese fue un gran avance. Esta es una foto de una máquina perforadora por aire comprimido. Acá hay un grabado también. Muy distinto a los túneles de hoy día. ¿Ya? Pero ya era una ayuda, porque perforaban y ponían probablemente la pólvora. No sé, no estoy seguro de si era así, yo creo que era para eso. Con esa técnica se cruzaron los Alpes. Entonces ahí se hicieron muchos túneles. El Mont Cenis de 12 kilómetros, el San Gotardo de 14, el Simplón de casi 20. Ya. Todos esos túneles que enlazaban los distintos países, pues Suiza con Italia, aquí también Suiza con Italia, Francia, Italia, atravesando los Alpes. A ver, las 8. Estos son los distintos métodos constructivos. ¿Ya? Entonces, habían distintos métodos que se usaban dependiendo del país. Cada país tenía su método. Entonces, este es el método inglés, que partían por la bóveda. Si se fijan, al centro de la bóveda, después los costados, después bajaban. El belga, el italiano, ¿ya? El alemán. Este partía de abajo para arriba, partía por los costados. El método austríaco, el antiguo método austríaco, después apareció uno nuevo que revolucionó también al mundo. Ya, son todos del orden de la época del 1800 y tanto. En esta época todavía no había una teoría que dominara, no existía una teoría dominante. Ya, se hacían los túneles bajo experiencia. Este es el metro de Londres fue el primero, 1863, y de ahí empezaron a aparecer muchos otros metros. Hay una diferencia entre lo que ya hemos visto para acá, que aquí, por ejemplo, un túnel carretero en roca,
¿ya? Pero los metros tienen el problema del suelo. El suelo parece más fácil de excavar, pero es más difícil de sostener. Entonces, por eso que de repente se necesita una teoría para poder explicar y buscar la seguridad, sobre todo la seguridad. ¿Ya? Aquí cómo evolucionaron los metros del mundo. Acá ya hay un túnel carretero, ya es enorme, fíjense, miren estos lados. Ya. Estos túneles se hacían circulares porque este se hizo bajo el río Hudson. Entonces, la forma circular es la más segura. Y este es el gálibo interior, el espacio útil, digamos. Después de hacer el túnel, que aquí está la forma como se hizo en construcción, después se hormigonaba y se tenía esto. Primero los escudos, el tamaño que tienen. Esto se hizo entre 1922 y 1927. Durante su construcción murieron 14 obreros. En el San Gotardo murieron 200. Esas son las tristes cosas, porque es un trabajo peligroso. Ahí aparecieron en 1870 los barrenos de diamante, el aire comprimido, el hormigón armado. 1930. ¿Qué pasó en 1930? En 1930 empezaron los estudiosos, ¿ya? El principal de todo fue Carter Sagi. Carter Sagi es un ingeniero austríaco estadounidense reconocido por ser el padre de la mecánica de suelo. Escribió un libro, se llama Theoretical Soil Mechanics, 1943. ¿Ya? Y marca un hito en la comprensión de los túneles. ¿Ya? Él plantea la teoría del arco, el efecto arco, en los terrenos, que da cuenta de que los túneles, a medida que se profundizan, no carga más el techo. Ese es el concepto. En el curso yo lo que voy a pretender de que ustedes entiendan ciertas cosas, ¿ya? No calcular exactamente, si pueden, mejor, pero concepto. El concepto que vamos a manejar aquí, que el que dio Terzaghi, es que la carga sobre un túnel no es más de 2 a 3 veces la altura del túnel. O sea, si el túnel mide 5 metros, la carga sobre el techo del túnel no puede ser más de 15 metros. Esa es como la regla. Y yo les pasé a los chiquillos esta. Se la voy a dejar. Este es un Excel en que está la teoría escrita en Excel del efecto arco. Ahí. ¿Lo tienen? ¿Les llegó? Sí, profe, sí llegó. Ya, entonces mire, esta Excel tiene esta ecuación, que es la que está en el libro. Ese libro es un libro muy bonito que escribió de teoría de suelo. Entonces él plantea que esta ecuación es la que domina el tema de los túneles, ¿ya? Y se obtienen curvas como esta, ¿ya? En el que esta es la profundidad, a medida que va profundizándose, y esta es la carga, ¿ya? Y ocurre que a medida que nos profundizamos, la carga se va estabilizando. ¿Fíjense? Vamos a hacer la prueba, fíjense. Los pesos unitarios de los túneles de las rocas están entre 2 y tanto hasta 3, como mucho. Cualquier valor, yo pongo 2,7, está bien. Cohesión, hay muchos valores de la cohesión para las rocas, pero vamos a poner cohesión 0, suponiendo que la roca está fracturada, qué sé yo, vamos a partir por ese valor. Y ángulo de fricción también, entre 35, 45, 50, es un valor normal. Entonces pongamos 40. Coeficiente de empuje en reposo. El coeficiente de empuje es la relación entre la carga vertical y horizontal en un terreno. Lo vamos a ver ahora. ¿Ya? El semiancho
estos parámetros están de acuerdo a la fórmula. Entonces, el semiancho del túnel es este valorcito. Si es, por ejemplo, 6 metros de ancho, le ponemos 3. La altura, 7. Son como los túneles que acabamos de ver. Y la cobertura se ve acá. Y la sobrecarga de superficie. Si hubiese carga en la superficie, no tenemos carga. Entonces, ese valor da esto. ¿Se fijan? Hay un valor máximo del orden de 20 toneladas por metro cuadrado. A 40 metros, y a lo que sea. O sea, yo puedo seguir para abajo y esto sigue estable. ¿Ya? Y 20 toneladas por metro cuadrado a 2,7 son 7,4 metros de altura. Y dijimos que esto tiene 7 metros de alto, tiene 7 metros. O sea, es una altura de túnel. Con esas propiedades. ¿Se fijan? Ese es como la prueba de que esta curvita, esta que está aquí, es eso. Entonces, la carga se estabiliza. O sea, se produce aquí naturalmente una zona de protección sobre el túnel. ¿Ya? Eso es lo que hay que saber. ¿Ya? No es una carga indefinida, no es una carga monstruosa. ¿Ya? Y justamente él escribió otro libro, 2 libros, por eso que es tan famoso. Junto con ese libro de teoría, él escribió un libro muy práctico, se llama, bueno, él escribió en realidad la introducción, es un libro, se llama Rock Tunneling with Steel Supports, en 1946. Ahí explica en parte esta teoría, pero lo más importante es que entrega una tabla de recomendación que es muy práctica, que no usa fórmulas, es esta. Y esta tabla da inicio a lo que se llama las clasificaciones geotécnicas. ¿Ya? Esta fue una de las primeras clasificaciones geotécnicas. Él dijo la roca puede estar sana, hard and intact, puede estar estratificada, puede estar moderadamente fracturada, un poco más fracturada, muy fracturada, o terriblemente fracturada. Hay como varias categorías. Y a medida que la roca se va fracturando, la carga es mayor. Estas 3 últimas categorías son de roca ya plástica que está fluyendo prácticamente. ¿Ya? Pero en esta categoría, en las 6, que más o menos ya casi un suelo, la carga máxima, fíjense que es 1,1 B más H. Si B y H son iguales, más o menos 2,2. Esa es como la peor condición. Entonces, como que él lo que supo de la teoría lo traspasó para acá. ¿Ya? Y ayudó a entender cómo se estaban haciendo los diseños, porque hasta ese momento los diseños se hacían en forma empírica. Y ese libro lo hicieron entre 2 ingenieros, uno estructural, que llevan 20 años haciendo túneles. Tenían más de 300 túneles hechos con soporte metálico, con marco metálico, sin tener ellos muy claro cómo funcionaba. Sabían que funcionaba, pero no sabían por qué. Ya. Y Terzaghi les dijo que era como si hubiesen vivido en una misma ciudad separados por un muro durante todo ese tiempo. Efectivamente, o sea, el mundo práctico con el mundo teórico. Y ahí se empezó a juntar con el aporte de Terzaghi. Yo les voy a pasar ese librito porque es muy bonito tenerlo. A lo mejor alguna vez les puede servir. Este libro se llama el Procter & White. Como hoy día hay tanta facilidad para los libros, yo no tengo ningún asco compartirle. Yo no sé si a ustedes les molesta o no. Ojalá No, alguna profe. vez. Dele Ya, nomás. qué bueno. Ojalá alguna vez lo puedan usar, pues si lo necesitan, ahí lo van a tener. Pues, que por el libro no se queden. Lo vamos a mirar el librito, porque es un hito. Ya. Este libro, el primero, bueno, los 2 están en inglés, eso sí. Este otro, el libro de Terzaghi,
Estos son cosas raras ya hoy día en las bibliotecas. Yo igual voy a tratar de pasar rápido la clase, pero igual son 3 clases. No, puedo ir saltándome, pero no tampoco quiero saltarme muchas cosas para que vayan entendiendo. Profe, una ¿Sí? consulta. En los libros dice cuánto es, en qué año se determinó, por ejemplo, lo máximo que era recomendable avanzar al momento de estar realizando o haciendo un túnel. Mira, no hay unas reglas así como receta, ¿ya? No hay receta. O sea, eso que dices tú es como el ideal, ¿ya? Yo voy a partir de lo más básico, después vamos a llegar a algo así, pero no, tampoco voy a llegar a algo así, oye, en este túnel se van a demorar tanto tiempo y va a costar tanto, no puedo llegar a eso, es demasiado, o sea, yo lo que mi enfoque es de diseño, más que de construcción, ¿ya? O sea, yo les voy a pasar cosas de construcción, pero más que nada están en comprender cómo funcionan los túneles. Ese me planteé yo como objetivo. ¿Ya? Hay otros temas que son de cómo construirlo con la maquinaria, también se lo voy a mostrar, pero son un mundo, cada uno es un mundo, o sea, podría haber un curso de construcción de túneles, solo construcción. Este curso es como de diseño. Eso. Pero buena tu pregunta. Gracias, profe. Ya. Mira, este es el libro. Entonces, este libro, esto es una edición de 1977, más o menos. Del 77. Entonces, la gracia de este libro que tiene mucha fotografía de túneles hechos en esa época. ¿Ya? Este es el primer capítulo que lo hizo Carter Sagan, que aquí explica la geología de los túneles. Él separa el tipo de roca, por supuesto, roca ígnea, cementaria, explica cuáles son las características, que lo vamos a ver también, cuáles son los defectos que tiene la roca, la estratificación, el fracturamiento, el agua, ¿ya? La falla, ¿ya? ¿Por qué se deforman? O sea, no porque se deforman, sino cómo se presentan y qué pasa, dónde es preferible excavar un túnel y dónde no. ¿Ya? Y ahí empiezan a verse los soportes, ¿se fijan? Entonces, hay una lista enorme, y ahí está la teoría de él, la pone. Entonces, este libro, la gracia que tiene, ¿se fijan? Aquí hay una demostración pues, de cómo cómo se rompen los marcos. Esos son los marcos típicos usados. Y por aquí, estos son los típicos marcos. Marcos de 2 piezas, de 3 piezas, de 2 piezas solamente para la bóveda, con bóveda y las patas separadas. Son distintos tipos para distintos tamaños. Con circulares, con invert que le llaman, con el contrabóveda. Y ahí están las fotos. Miren, eso. Ese es el aspecto que tenían los túneles en esa época, hecho con marcos metálicos y por detrás estos son enmaderados, los rellenaban con madera. No era muy eficiente en ese sentido porque no lograban tanta presión sobre el terreno, que esa de hecho es una de las características de los métodos más modernos. La gracia de los métodos modernos, que es el shotcrete, el hormigón armado y los pernos, es que comprimen el terreno, no dejan que se suelte. En cambio, estos sí dejan que se suelte. El terreno detrás de los marcos está medio suelto, entre marcos. Miren ese aspecto, es el típico aspecto de túnel antiguo. Bueno, hoy día todavía se usa. Entonces, ponían el marco y lo bloqueaban, que se llama, que ponían un bloque de madera y lo acuñaban, pero puntualmente. Entonces,
¿Se fijan? Ahí están trabajando. Esto es lo que se pone entre medio de los marcos metálicos. Fijan, eso. Aquí hay un marco, aquí hay otro. Ponen un puntal de madera, un tirante, lo apretan. Quedan sumamente firmes entre ellos. Pero entre medio, detrás de esto, quedan bloques sueltos. Entonces a veces ponen plancha para que ya sea una... Cierran completamente la superficie de atrás. Pero fíjense cómo se ve. ¿Ya? Y se los cuento porque es parte de la historia. Así se hacían los túneles antes, y era normal. Pero cada vez se fue mejorando eso. Porque este tipo de trabajo dejaba que el túnel se deformara mucho. ¿Ya? Y ese concepto después lo mejoraron. ¿Ya? Hay un concepto superior a ese. Y al final el libro trae una tabla de diseño. Muy sencilla, que son estas dos nomás. Esta. Entonces, con esto se puede diseñar. Uno entra aquí con la carga por metro y elige el perfil. Aquí están los perfiles. Entonces, estas son tablas de diseño. Estos que están aquí no son pernos, son los métodos gráficos que usaban antes para calcular. Ya, ese es el libro, el Proctor and White. Hacemos un descansito. Son las 8:30. 5 minutos. Ya, profe. 5 minutos porque no tenemos mucho tiempo. 5 minutos. Son las Ya, profe. 8:25 a las 8:30. Ya, profe. Listo.